hermano por el canto. Jeremías capítulo 29. La familia, un propósito de Dios. O sea que no es tanto un propósito como humano, sino de Dios. Pero Dios toma la voluntad humana y cumple sus propósitos. Capítulo 29, el verso 10 al 14, dice la palabra del Señor: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Estamos leyendo entonces hasta el verso 14 y quiero que todos invoquemos al Señor. La familia, o sea que antes estábamos hablando que los hijos en el proceso y otros temas más, pero ahora es la familia en el proceso de Dios. Yo quiero que cada uno de ustedes piense en su familia que les rodea, los que son casados y los que no lo son, pero que piensen que usted desde que esté aquí es porque hay una familia. Nadie apareció aquí como de un momento a otro. Hay un papá, una mamá, y a veces hay un papá solo por ahí o una mamá sola, pero lo cierto es que tuvo que haber un engendramiento y tuvo que venir una familia, y a veces este mundo está lleno de muchas familias disfuncionales, pero que Dios permita que en el pueblo de Dios siempre hayan familias unidas. Levanten todos sus manos, por favor. Señor Jesús, te invocamos en esta hora y te damos gracias. Te damos gracias por estar delante de ti. Gracias, Padre Santo, porque tú sigues siendo bueno y maravilloso y único, Señor. Oh, bendito Señor, bendito Salvador poderoso Jesús. Ante ti estamos una vez más, Padre celestial, poderoso Dios de los cielos. En tu nombre santo lo pedimos, bendito Señor. Amén. Por favor, siéntense. Bueno, mis hermanos, mi saludo para todos ustedes y los que están por allá. A ver, los que están por allá lejos, una alabanza para allá. ¿Sí los escucharon acá? ¿No los escucharon? Ah, ya los escucharon. ¿Y los de aquí? ¿Y los de por allá? ¿Todos? Algún día tendrán ese templo que ya no estarán tan distantes, sino un salón bien amplio donde todos adorarán. Ya con el hermano Víctor, él me contaba sus planes y yo sé que muy pronto va a haber mucha arena y por aquí cosas, porque Dios está obrando maravillosamente. Hay cosas en la vida, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para poder comprender los planes de Dios, pero tenemos, entre otras cosas, bueno, estoy recibiendo un poco tarde, así que ese hermano Reinel sí que está hablando, parece la hermana Luz Marina, que no sé qué, pero es que miren la hora que me están entregando, pero, no, estamos a 2, 3, 4 de la tarde. Entonces, a veces lo que hay que tener en cuenta cuando se lee la palabra del Señor
es Dios en sí qué quería hacer en el Antiguo Testamento para que nosotros lo tomemos como enseñanza en el Nuevo. En el libro de Romanos capítulo 15 dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, para que por medio de la consolación y la paciencia podamos encontrar pues lo que Dios quiere que encontremos. Pero entonces aquí hay algo bien interesante, y es que el Antiguo Testamento no solo es historia, sino ejemplos. Cuando yo leo por lo menos Jeremías 29 y leo Jeremías 30, si usted lee todo el libro de Jeremías, para que tome una idea más o menos precisa, los últimos reyes que hubo fueron muy desobedientes, muy malos, pero entre ellos hubo unos que fueron como muy egoístas en parte, pero también utilizaron la traición. Entonces, ellos creían que era algo solamente lo que se imaginaba Jeremías. Entonces Jeremías llevaba una profecía y la había llevado Ezequiel, y ellos decían, es que ellos nos detestan, nos aborrecen. Ese hombre llamado Jeremías, siempre que nos habla es mal. Siempre que nos habla y nos dice algo es en contra. Pero yo tengo mis profetas propios que cuando yo los llamo, ellos sí me hablan lo que es. Y entonces ahí se formaba como una situación un poquito compleja, porque el rey quería escuchar lo bueno y Jeremías siempre llevaba lo malo. Pero entre lo que Jeremías llevaba era que Dios quería en ese tiempo, ya que Jerusalén iba a ser destruida, iba a haber lo que se llama la transmigración a Babilonia, que iban a llevarse en una cantidad de esclavos. Entonces cuando Jeremías les dice, Dios se los va a llevar de aquí a allá, y Dios traerá un hombre muy poderoso que se los llevará para allá, pero entonces ellos creían que no era así. Cuando ya las cosas se van presentando con más cercanía, es donde ya van viendo de que el rey que tanto se estaba hablando, que era Nabucodonosor, entonces lo que sucede ahí es que Nabucodonosor da unas leyes, y entre ellos las leyes que da es que se tienen que someter porque ya Babilonia era la capital del mundo y Nabucodonosor era el rey que gobernaba el mundo de entonces. Pero sucede que el rey de Judá, porque ya el de Israel ya había sido llevado cautivo por los asirios, pero cuando ya viene la parte de Judá, esos reyes, Sedecías y todos estos otros que surgieron después se consideraron fuertes. ¿Quién es ese que viene acá a ordenarnos, a decirnos qué se cree que es? Pero resulta de que el profeta decía, si él llega a venir, hagan negocio con él y obedézcanle, jamás lo vamos a hacer. Y por eso Jeremías se ganó una llevada por allá a una cisterna, o sea, a un lugar donde había pura inmundicia, lo metieron allá, y es donde se dice que un etíope ahí ayudó a que saliera con unas sábanas y lo sacaron maloliente de allá, porque querían deshacerse de él, pero no le creían. La historia es un poco extensa realmente. Lo que deseo que logremos entender es que Jeremías quiso entregarles la palabra divina para que comprendieran los propósitos de Dios. Pero ellos no quisieron. Por eso cuando lea Jeremías del capítulo 45 en adelante, al 50, 52, van a encontrar que lo que sucede es que el último rey, cuando ya fueron vencidos, entonces Nabucodonosor lo nombra como un regente, como una persona de autoridad, pero que no se gobierna sola, sino que la controla el rey. Entonces le dice,
¿tú gobernarás este poco pueblo? Sí, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Entonces este hombre, el rey de Judá que quedaba, se reunía después con los demás. Ese cree que yo me le voy a someter a él, ese cree que esto, que lo otro. Y entonces resulta de que en medio de esas dos formas de pensar, lo llevaron y lo aconsejaron de que huyera, vaya, huya, y cuando ya esté por allá y pasen los años, vuelve otra vez y sigue siendo nuestro rey. Pero resulta de que no fue así. Había hecho un pacto con el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia le creyó y lo puso a gobernar, y él se dedicó a otras cosas. Cuando ya había sido prácticamente vencida Jerusalén y ya habían aguantado hambre, muchas mujeres se comieron la carne de sus hijos, había sido destruido un asunto, el otro, y el poquito de gente que quedaba, entonces ahí es donde ya este rey quiere como restablecer todo cuando no tienen ni siquiera ningún dominio. Pero entonces una madrugada, él le dice a uno de sus soldados o su ejército, o lo poquito que le quedaba, que le abrieran un hueco por allá en uno de los muros para él huir con su familia, desconociendo lo que Dios quería hacer en el propósito con las familias. Entonces ahí, ¿qué sigue? Que él se va, su señora, sus hijos, y huyen, y cuando salen ya se van porque llama el desierto de Tecoa por allá. Y entonces ya estando en esa situación, avanzan y avanzan y avanzan hasta que de pronto puede ser que él le dice a la familia, ¿vieron? ¿Vieron que tengo razón? ¿Vieron que aquello, que lo otro? Y ese rey que viene a darme órdenes a mí. Pero resulta que cuando va clareando el día, ya se ha dado cuenta el rey y los que estaban allí también controlando Nabuzaradán y todos estos, se van dando cuenta de la problemática que hay. Le dicen, mira rey, se fue, se escapó. Y él dice, vaya y persíganlo y tomen los mejores caballos que hay y los van a alcanzar. Preciso, los alcanzaron. Entonces cuando lo llevan preso a él y a su familia, lo que sucede allí es que se los llevan y el rey los está esperando. No los está esperando como con una buena noticia. Lo trata de traidor, de engañador, burlador. Entonces, entre esas cosas le dice, ¿tú sabes en Babilonia cómo se paga la traición? Entonces nadie le responde nada porque es el hombre de la más autoridad que hay en el mundo de entonces. Pero le dice, mira a tu familia. Ahí está la familia. La señora, los hijos, todos. Y entonces después le dice, bueno, ya que los viste, ya que has hecho eso, yo quiero que tengas en cuenta lo siguiente. ¡Hey, soldados, vengan acá! Y llaman a los soldados. Eso está en Jeremías 52. Y mire lo que dice acá. En el año 18 de Nabucodonosor, 52:29, él llevó cautiva a Jerusalén a 832 personas, y en el año 23, porque hubo varias transmigraciones, y Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas, de las cuales todas las personas en total fueron 4,700. Y, verso 31, sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes, eso es con fecha y día y hora y todo, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia,
que en el año primero de su reinado alzó la cabeza de Joaquín, porque realmente allá lo puso amigablemente e hizo un trono, porque este era uno de los reyes que quedaba, y él le dio como esa altura, le dio ese nivel, y cuando le da ese nivel es donde ya ese hombre queda allí hasta que se muere, porque lo que había sucedido con el pasado es que le reúnen toda la familia y matan la familia toda delante de él, y a él le sacan los ojos. Y el rey le dice: te sacamos los ojos para que lo último que te quede en la mente es la traición, y tu familia paga la consecuencia. No entendió el rey que Dios tenía un propósito mejor. Mis hermanos, la familia es un propósito. No la descuides, porque la familia es un propósito. Estas mujeres que vinieron acá y tienen sus hijos o sus hijas, esos hijos y esas hijas nunca olvidarán que su papá o sus padres predicaron la palabra, y a ellos los llevó también a meterse en el propósito de Dios. Aquí en esta iglesia, y cuando visité a Gerardito allá, que ya es Gerardote, allá en Portugal, estaba la esposa, la hermana Disney, y estaba él, y entonces me pongo a verles, y algo pasó. Ellos comenzaron a sonreírse, y les digo yo: ¿y ustedes por qué se sonríen si no ha pasado nada? Hermano Reinel, es que Dios tiene planes que uno los desconoce, pero entre ellos está que un día en la central de Bucaramanga, usted me presentó a mí, dijo Gerardito. Y Disney, antes de que se abriera Gaitán, allá ella, también la presenté, y resultó que esa pareja de misioneros son dos jovencitos que salieron de aquí presentados al Señor. Casi no se ve, pero se ve. El que acaba de venir acá, mi yerno acá, aquí fue presentado al Señor. Ahora ya tiene años y es hasta abuelo ya, y aquí fue presentado al Señor. Es que qué bueno entender que esto no es solamente calle 42, 16, 40, sino que aquí hay historia, aquí hay movimiento, aquí alguien se manifestó de arriba para hacer grandes cosas en la tierra. ¿Por qué razón? Porque precisamente Dios tiene un propósito, y en particular puede tenerlo con una familia, con una persona, con una viuda, con un viudo, con un hijo, con un huérfano o lo que sea, porque para Dios no es problema tomar la persona y cumplir un nuevo propósito en la vida, porque si alguien tiene buenos propósitos es Él. Y por eso leíamos acá: me buscaréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis de todo vuestro corazón, y seré para vosotros también Jehová, el que hace volver el lugar de donde os hice llevar. O sea que, permítanme emplear la palabra, pero en Él, como nos lancemos, caemos bien. ¿Sí me entendió lo que le quise decir? Caemos bien. Solo es en la empresa que usted tiene que ver si le cae bien al gerente o a la administración, o cae bien, y usted está pendiente: yo estoy haciendo este trabajo, pero ¿sí será que les gusta? ¿Sí será que les agrada? ¿O será que me lo van a dar solamente por estos 3 meses y yo lo necesito? ¿Será que pasará? No, cuando Dios te da algo, Él no te lo da por 2 ni 3, sino para toda la vida, porque Dios tiene grandes propósitos contigo. Dale ese aplauso fuerte al Señor ahora. Las familias en Babilonia estaban cautivas. Permítame decirle que
que todas las familias estaban cautivas porque estaban presas allá. Cuando lea ese Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y cuando nos pedían que cantásemos alguna de las canciones, porque había gente que tocaba muy bien instrumentos y todo eso había en la esclavitud, pero ellos, por más que ensayaban y todo, ellos querían, los babilonios, que cantaran para ellos, siendo decían: no cantamos canción de Dios en tierra de extraño. Algún día la cantaremos en nuestra tierra, porque era gente que aún metida allá sabía que Dios tenía un propósito grande fuera de allá. Sucede entonces que cuando se presenta esto, la importancia es lograr descubrir que estaban cautivos humanamente, pero ya no estaban cautivos espiritualmente, porque tenían al Dios de la libertad que estaba con ellos. Eso pasa como el trabajo que tiene el hermano Diego allá en la cárcel, que están tras las rejas, pero allá tras las rejas son libres, alabando y glorificando el nombre del Señor de gloria, porque hay muchos que están cautivos y andan en las calles, y hay otros que son libres y están en la cárcel. Es como algo como un poquito extraño, pero el propósito de Dios, ¿cuál es? Estos días fui a visitar a un hermano que es pastor allá en el departamento donde estoy sirviendo, en el Valle y el Distrito 25, y me pongo a verlo a él y a ver su familia y el lugar que Dios le ha dado para trabajar, un salón inmenso de grande allá, y sirve a Dios. ¿Y sabe quién era? Era un hermano que conoció al Señor en la cárcel allá en los Estados Unidos, y Dios hizo un milagro, y los expedientes, no sé cómo, pero de pronto desaparecieron esos expedientes, porque esa mano invisible de allá como que los quita y hace muchas cosas. Y él espera que le den esos 40 años, y él esperando 40, dice: pero aquí no estás. Y él se queda callado. Busquen bien, y buscan. No, ¿sabes? Lo mejor es que ya te vas a tener que ir de aquí. Y resulta que salió libre y hoy es ministro del Señor predicando la palabra. Propósitos de Dios. Dios tiene propósitos con alguien que esté en la cárcel. Dios tiene propósito con alguien que está metida en tu familia. Dios tiene propósito con alguien que aún es un niño todavía. Dios tiene propósitos que tú y yo no lo conocemos, pero oh Dios mío, que tú nos metas en tu propósito, porque los más grandes propósitos son los de Él. Oh, alabanzas. Cualquier día ya entonces, en medio, miren, me gustaría que ustedes me ayudaran a este análisis. En medio de esclavitud, en medio de problemas, en medio de idolatría, en medio de ese ataque, del ataque que tenían, en medio de toda una situación difícil, ¿cómo es que en medio de una situación así aparece un hombre llamado Daniel? Si usted me dice de un Daniel que hubiera nacido en el tiempo de David, que él era el rey, el poderoso, sí, pero es un Daniel que nace, o es un Daniel que va levantándose la adolescencia en medio de ídolos y de imágenes y de todo, pero él guarda la santidad con su Dios en el corazón. Entonces quiere decir que el propósito que tiene Dios con Daniel, ni el mismo rey lo sabía, porque lo manda a llamar: el Dios de Daniel es poderoso, el Dios de Daniel, adoren el Dios de Daniel. El mismo rey no entendía, pero Daniel sí lo entendía, la familia de Daniel sí lo entendía, y en medio de todo eso es donde ven ustedes que llegó a ser el poderoso allá, porque precisamente el propósito era que de una familia esclava saliera alguien que tuviera la oportunidad de orar. Se acerca este hombre por allá, se pone a clamar, a pedir a Dios: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Y resulta de que en medio de eso Dios le revela
¿Sabes que ya son los 70 años? Ya son. ¿Verdad? Sí, ya son los 70. Y él se lava su cara, se alista y se va donde el rey, ahí los persas, porque ya habían cambiado de imperio. Y entonces le dice, mira rey Ciro, este escrito que hay acá hace tantos años, que lo hizo un hombre profeta llamado Isaías, este hombre dice que tú serás instrumento de él y que tú sacarás un pueblo de acá y que le servirá a él. Y ese pueblo es el que está esclavo acá. Y ya ustedes ven que él da el decreto y salen de la esclavitud. Pero lo que uno se sigue preguntando es, ¿cómo es que nace un muchacho que no lo pudo vencer la idolatría, no lo pudo vencer la fama, no lo pudo vencer las amistades, no lo pudo vencer los leones, no lo pudo vencer nadie, porque estaba tan pegado a su Dios, que él entendió que Dios había hecho un propósito en él? ¿Quiere darle una alabanza al Señor? Si pudiéramos tener aquí en la mañana una buena cantidad de historia, pero así maneja Dios las cosas, así trabaja. Todos llegan allá a la hora, casi la hora del almuerzo. Y allá están, el primero que sale por ahí es Eliab. Este no es. Sama, este tampoco es. Este sí que es más alto. Aminadab, resulta de que, hombre, pero muchachos tan altos, tan fuertes, robustos y de guerra, y no es. Oye, ¿tienes a otro por ahí? ¿Pero cuál otro? ¡Ah, ya! Por allá hay uno, pero ese es un chiquitín que está cuidando allá las ovejas. Ese es. Pues por más que digas que ese es muchachito y chiquitín, no nos sentaremos a comer hasta que él no venga. Familia pobre, hombre sencillo, y allá tranquilo él con sus cuerditas y con su onda, y allá las ovejitas y todo. Cuando hey, vete, necesitan. Dice, pero ¿qué pasó? No se me han perdido ovejas estos días. ¿Qué fue lo que pasó? Allá está el profeta. Uy, y el profeta, peor todavía. Si cuando él viene hay juicio y hay profecías y todo. Bueno, yo voy a ir entonces, y cuando se presenta entrando al umbral, hay una voz que le dice, este es. Propósito de Dios cumplido allí. Este es. Y entonces, ¿qué sucede? Que de allí surge la primera unción. El aceite, y ahí está. Y después la otra unción es en Hebrón, cuando ya tiene la unión de todas las tribus. Pero entonces aquí hay algo interesante. Ese muchacho sigue porque ahí comprende que Dios tiene algo con él. Yo quisiera que algún jovencito o jovencita esta mañana lograra entender que si se desliga del mundo, si deja pecado, si deja maldad, si deja malas amistades, no estás perdiendo el tiempo, estás conociendo el propósito de Dios en tu vida. Ese es el propósito. ¿Por qué nos llama de allá habiendo miles y la llamó a usted y lo llamó a usted y me llamó a mí? Cuando yo estaba allí parado, pues yo no sé, de pronto sería cuestión de la historia, pero yo me reí ahí, que vi que esto quedó tan estrecho, hermano Víctor, ahí, y yo me paré, y ahí estaban los adolescentes parados y yo en la mitad de ellos. Entonces cuando sacaron alguna foto dice, sí, adolescente, pero ¿y ese con esa cabeza blanca y todo eso también es adolescente? No.
Lo que pasa es que me paré para estar ahí, pero sí les quiero decir que para mí la honra más grande de la vida es que siendo un adolescente de 15 fui bautizado en el nombre glorioso de Jesucristo. Esa es la realidad. Si logramos entender los propósitos, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué tienes que ser tú? ¿Por qué tenía que ser David? ¿Por qué tenía que ser él y no era otro? ¿Por qué tenía que ser Salomón y no era Absalón, no era Adonías, no era Amón? ¿Por qué? Porque es que Dios piensa de una manera, pero lo que Dios necesita es una vida que logre comprender por qué me separa de aquí de las cosas. Y no es por otra cosa, sino para que comprendas que serás diferente aquí, porque Él tiene grandes planes contigo. Yo quisiera invitarles precisamente ahora, mire lo que dice la palabra del Señor acá. De una familia, Babilonia, y de una familia, las generaciones en los tiempos de Abraham, y de una familia, una monarquía. Pero yo quiero que tomemos en cuenta que esto precisamente que estamos viendo acá, de una familia, de una descendencia, es que viene algo que no lo entendemos bien, pero Dios nos lo hizo entender. ¿Qué? Que el nacimiento de Jesús fue diferente a todos los demás. La Virgen María, una muchacha casera, va y viene. Va ya a comprar los víveres, vuelve otra vez acá. Ve esa muchacha como bonita, ¿cierto? Sí. Ve. Y esa no es la que José está interesado en ella. Sí, ellos se van a casar pronto. Ah, ya. Pero resulta de que cualquier día María aparece encinta. Y cuando aparece ya, el primerito que ve eso es José, porque todavía no se habían casado, pero iba ya, porque tenían fecha de matrimonio. Y cuando la ve así le dice, dice, yo me voy a la madrugada y me voy a ir bien temprano y voy a decir que me voy lejos, porque para mí es muy doloroso lo que ha sucedido acá. Y parece que está arreglando la maleta o su túnica que tiene, su bulto que se va a llevar. Y cuando ya tiene todo listo y va como que alguien lo para ahí. Un momento. No te vayas porque no es lo que tú piensas. Esa muchacha no te ha engañado ni te ha traicionado, sino que el Espíritu de Dios la ha tomado y algo grandioso ha sucedido allá. Y entonces, ¿qué pasó con José? Entendió los propósitos de Dios. Que Dios despeje nuestra mente para poder entender, para poder comprender la realidad. Ahora, sucede que cuando ya viene el nacimiento, ahí lo que sucede es el milagro. Y el milagro es que la concepción no es por una persona humana, sino que el poder, la virtud del Espíritu Santo te hará sombra, y lo santo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo es que Dios toma una humilde familia, una humilde pareja para manifestarse en carne, y en medio de todo estos siguen andando con Jesús, oyendo a Jesús, conociendo a Jesús? Porque conocen el propósito. Es que cuando uno conoce los propósitos de Dios, uno se mete en ellos. Porque otra cosa es que parece que Dios quiere hacer esto. Uy, yo me retiro para acá. Parece que no. Métete en los planes de Dios. Yo quisiera, mis hermanos, entonces que miráramos lo que dice Jueces, o más bien Hechos, capítulo 17. El verso 26
de una sola sangre, ha hecho el linaje de todos los hombres. Eso es lo que Pablo está hablando allá en el tiempo de los griegos allá. Y para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Hay sangre y linaje en los humanos. ¿Por qué? Pues ni usted de pronto lo entenderá, ni yo tampoco. ¿Por qué tiene que ser la sangre de ese color? ¿Por qué tiene que ser ese líquido que se mete al cuerpo y ocasiona vida? ¿Por qué es que tiene que ser de esa manera? Y no es que cada uno contrata su sangre, viene con la misma sangre. De una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres. Solamente lo que varía es cuando hacen el estudio, que el 0, el RH, el positivo, el negativo, pero cuando miran lo que es el componente de la sangre, es el mismo de todas las sangres que hay de los seres humanos, y ya han descubierto toda la cantidad de enfermedades, y por medio de eso, de pronto les voy a decir ahora, un hombre llamado Servet del siglo XV fue el que descubrió que se podía hacer algo que llama transfusión de la sangre. Y ese hombre no era ni más ni menos uno que le gustaba decir y creer y predicar que Jesús es el solo Dios verdadero. O sea que no somos tan ignorantes tampoco. Hay descendencia nuestra científica por allá en el tiempo de la historia. Pero lo más maravilloso es que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Y cuando hay un muchacho y una muchacha que entiende el propósito de Dios, ¿qué hace? Se consagra. Oye, pero tú tan bonita y yendo allá. Tú tan bonita y tú yendo allá, donde gritan y hablan y dicen, y tú allá. ¿Sabes que hay una buena empresa de modelaje que no sé qué, que sí sé cuándo, y te vas a ganar miles y millones? Y también te podemos mandar a Japón, te podemos mandar a España y aquello y lo otro. Y esa muchacha que quiere servir a Dios y conoce los proyectos divinos, que conoce lo que dice acá, el propósito de Dios, el asunto no es por allí, el asunto no es por el modelaje, el asunto no es por las amistades, el asunto no es por irme a ganar la plata. Yo sé que Dios tiene conmigo un propósito más grande todavía. ¿Quiere darle un aplauso mejor a Él? ¡Aleluya! Estaba viendo ahora que hay algo que me llama la atención y lo que deseo que compartamos, pero por eso les quiero decir, el propósito de Dios tenemos que descubrirlo. Lo que pasa es que hay fallas que se cometen en la vida y son muy difíciles de corregirlas. Pero yo quiero que leamos este pasaje que está en Jueces capítulo 13, pero yo quisiera leerlo acá para que usted vaya coordinando más el tema que estamos teniendo acá. Dice Jueces 13:1. Jueces 13:1 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer, ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer le apareció el ángel y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora le da la instrucción, no bebas, no tomes sidra, no comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo,
y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareno desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dan vino, y cuyo aspecto era como de un ángel, y me dijo esto en gran manera. Y no le pregunté entonces su nombre, y me dijo: he aquí que tú concebirás, y el niño será nazareo, y todo esto. Entonces, esa es la situación de Sansón. Sansón recibe la mamá y el papá instrucciones. ¿Para qué? Para que el que venga tenga una conducta como debe de ser. ¿Por qué? Porque viene con un propósito divino. Pero si ustedes analizan la actitud de papá y de mamá, era débil. Me gusta la muchacha que está allá, pero aquí también hay. Me gusta aquella, pero ¿por qué aquí no? Pero si hubiese habido como una actitud diferente: no, Señor, tú estás seleccionado desde allá, y ya algo va a suceder. Un ángel nos dio las instrucciones, y hasta yo le pregunté: ¿qué debemos de hacer con el niño? O sea que tú no te mandas solo, tú no te gobiernas solo. Hay uno que está proyectándote para grandes cosas. Entonces ya el muchacho, como vio que las cosas eran fáciles, se enamoró de esta, se enamoró de aquella, se enamoró de la otra, y en vez de hacer algo por Israel, lo hizo fue por su carne, buscando el beneficio, porque ni él entendió el propósito, ni él entendió los planes, ni los padres lo captaron bien los planes, y se perdió la oportunidad de haber tenido un juez que pudiera haber empleado la fuerza para lo bueno y no para lo malo. A uno le da tristeza cuando dice que cuando muere mató más de los de toda su vida, pero no dice que juzgó, gobernó, llevó, trajo y alegró al pueblo de Israel. No, todo lo hizo por él. Yo quiero hacerlo, tengo fuerza, me voy a vengar, voy a hacer aquello, Dios no lo seleccionó para que se vengara. Dios no lo seleccionó para lo malo. Dios lo seleccionó para cosas buenas. Pero la persona tiene que entender, por favor, qué es lo que Dios quiere hacer con ella. ¿Cuántos de los hijos de algunos de nosotros se van dejando llevar por la influencia? Amistades, amigos. Y esas amistades, tú le pones cuidado todavía a esos viejitos allá, cuchitos, tu papá y tu mamá, que están obsoletos, atrasados. No, la historia es otra ahora. Pero cuando usted dice, por más que sean viejitos y sea lo que sea, ellos están cerca de Dios, y Dios tiene grandes cosas con ellos, que me lo cuentan también a mí. La vida de Sansón fue una vida triste, dura. Y entonces, mis hermanos, yo quisiera que tomáramos en cuenta lo siguiente. Primero, si eso sucedió en ese tiempo, yo quiero invitarles: cuando se descubre lo que Dios quiere hacer, uno se queda sorprendido. No sé si usted se ha dedicado a pensar la personalidad de Timoteo. Dos personalidades se encuentran, dos caracteres se encuentran, dos personas se encuentran. Uno que ya no es Saulo de Tarso, sino Pablo. Y en su viaje misionero se va con Silas, se va con Bernabé, y están por allá cuando llegan a una ciudad. Y Pablo andan adorando al Señor cuando hay un jovencito por allí, Timoteo. Y resulta de que lo ven. De pronto, la personalidad de Timoteo, ¿cuál es? Quieto, por allá en un rincón,
no predica, no toca instrumento. No, ahí está. Pero ahí está. Y me imagino a Pablo decir, ¿y quién es aquel que está allá que como que no hace nada? Pero ¿qué? Ese es Timoteo. El papá es griego y la mamá es judía, pero ese muchacho se le ve que aunque no tiene el empuje, pero es fiel. Daban buen testimonio. En Hechos 16 lo está hablando y el 15 también. Daban buen testimonio. Entonces dice acá la palabra del Señor en Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí un cierto discípulo, Hechos 16 del 1 al 4, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo llevarlo con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y a pesar de toda, y al pasar por todas las ciudades les entregaban ordenanzas de lo que se había acordado, y los apóstoles y los ancianos y la iglesia se establecía en Jerusalén cada día más. Pablo los llama y el muchacho entiende el propósito de Dios. La mamá entiende. A veces yo no sé, yo pienso que cuando se dice allá, tu mamá Eunice, tu Eunice y Loida, tu abuela, se unen las dos, pero no se unen para tolerarle como a veces algunos abuelos por ahí, que el muchachito está haciendo lo malo y casi, ¿qué estás haciendo? No está haciendo nada malo, y está dañando hasta que ya lo que está ahí, no está haciendo nada. El abuelo permisivo. No seas un abuelo permisivo. Sé un abuelo o una abuela que comprendas que ese nieto tuyo será algo en la vida por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso cuando vamos leyendo acá, entonces dice acá que tenemos que ver la importancia de conocer. Pablo no lo conocía, pero el Espíritu Santo lo llamó, le pidió que lo llamara y lo llamó. Y Timoteo cambió, no tanto en otras cosas, sino que Timoteo fue diferente porque el Dios Todopoderoso, y aquí es donde yo deseo que nosotros lleguemos, en la casa tuya está el que casi no sirve para nada, pero en las manos de Dios sirve mucho. Te agota la paciencia. Mételo en los planes de Dios y vas a ver que es una fuerza que necesita control. Y cuando la fuerza necesita control, el único que controla esa fuerza es Dios. Y la fuerza buena en Dios sirve para mucho, porque no es una fuerza para pecar, no es una fuerza para hacer lo malo. Pero gracias a Dios que tenemos una cantidad de adolescentes, muchachas, muchachos, jóvenes que quieren servir a Dios, porque aquí está ya el propósito de Dios en esta iglesia. Quiero invitarles entonces ahora a que miremos algo acá. Dios siempre necesita a alguien en la familia. Lo necesita. Y usted dirá, pero Dios que se ocupa de tantas cosas, Dios necesita a alguien de tu familia. Porque estamos en un momento en la etapa de la generación, falsas doctrinas, homosexualismo, lesbianismo, drogadicción. Yo quiero leer algo de eso acá. Y escúcheme, por favor. Y le quiero pedir algo. Cuando yo esté leyendo esto, no piense solamente en lo que yo voy a leer, sino que piense en su familia, que nunca se metan en esta situación. Porque sus hijos que Dios le dio no son para engrosar las filas del mal, sino para que estén aquí y sean pueblo de Dios.
Mire lo que dice acá, me tomé esto, que por cierto no es que esté tampoco muy avanzado, pero al menos está entre el 22 y el 23. Los abortos, hay un aumento del 36.7% y en comparación con los años anteriores, la mayoría de estos es del 75% que se realizaron antes de la semana 9 de gestación y el 88% en las primeras 12 semanas. Niñas, 10, 12, 14, dedicadas a eso. Y usted dice, es que eso es allá, eso es allá. Tú tienes niñas y tienes niños. El demonio no respeta. Ataca lo que sea y a quien sea. Pero si tú estás cerca del Señor, cuando va a llegar algo, hay como un muro. Y ese muro que está allí no permite que el demonio acabe con tu familia, porque todavía sabes decir, hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. Abortos en el mundo. En el mundo hay cerca de 73 millones de abortos. Millones. De diferente manera, de diferente forma. Y aumenta continuamente. Y se traduce acá que está llegando a unos 200,000 por día a nivel mundial. Los divorcios en Colombia. En Colombia se ha experimentado el divorcio significativo, 17.639 divorcios, que representa el incremento considerable de comparación con los años anteriores. El divorcio en Colombia incluye la infidelidad, la violencia intrafamiliar, el incumplimiento de las obligaciones maritales, el aumento. Se refleja que ahora se registran aproximadamente 99 divorcios por día. Casi 100 ya, ahora hay más de 100 por día. Pero usted dice, eso es allá. Pero el demonio quiere atacar tu familia. Si usted sigue leyendo en el mundo, Estados Unidos tiene una tasa alrededor del 40 y 50% en las últimas décadas. Divorcios. Ya el matrimonio va perdiendo valor, va perdiendo peso, pero por eso estás aquí y allá y allá y allá, porque Dios tiene propósitos con tu familia, con tus hijitas, con tus hijitos, con tus niños, con el joven, con el adulto. Dios tiene planes. No voy a leer lo de Europa, ni de Asia, ni todo esto, pero les quiero avanzar este otro acá, y es el 15.73% de los suicidios. Suicidios. ¿Sabe usted que han habido ya en casas de creyentes suicidios? Sí. Uno quisiera no decirlo, quisiera tapar los ojos, pero ya han sucedido suicidios en familias de la iglesia. En algún lugar de Colombia ha sucedido, ha pasado suicidios. Niños de 10, 12, 14 años que no quieren vivir. No han entendido nadie en esa casa el propósito de Dios. Por eso sigue diciendo acá, se calcula que actualmente se producen más, hablando ya en términos general, de 700,000 suicidios por año en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 700,000 personas mueren por suicidio cada año. Y esto yo lo tengo antiguo, ya debe estar en el millón. Por eso sigue diciendo acá, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. O sea que cada hora muere una cantidad. Pero si usted está aquí, escúcheme bien.
Y usted hace así, tiene esa cabecita pequeña de su niña, de su niño, o sabe que está en la escuela dominical allá, usted está tranquilo aquí, pero hay mucha gente que ya no está tranquila aquí, no sabe dónde está, dónde se lo llevaron, qué están haciendo con él, con ella, y pone anuncios en la prensa, y va, y busca, y visita una ciudad, y pregunta, nadie dice nada. Pero dele gracias a Dios que Dios te ha concedido que todavía veas tus hijos, veas tus hijas y veas la misericordia de Dios y conozcas el propósito de Dios que tiene. Dele un aplauso al Señor ahora. La drogadicción en el mundo sigue un gran problema global y se estima que alrededor de 296 millones de personas en todo el mundo usan drogas desde el 2021 y lo que representa el aumento del 22%, casi lo que viene desde el año 2010. O sea que aumenta. Yo escuchaba a una de las hermanas que estaba aquí que decía que le dieron que en ese pastelito y todo eso, es la forma. Lo dan en dulce, lo dan en un postre, lo dan en un líquido, lo dan en todo. Y hay una cantidad de gente cerca cuando salen los niños, te regalo esto, regalo. Y el niño, gracias, regalo. Están regalándole muerte, están regalándole droga. Y cuando llega a la casa ni sabe bien dónde está, ni cómo está, ni qué va a hacer. Ya, eso debe de ser por lo que no ha almorzado y algo así, pero no, hay otra cosa que está allá. La droga está persiguiendo tanto la familia que hay sistemas que ni los mismos padres saben. Vuelvo y le repito entonces lo que dice acá, que hay una cantidad de drogadicción ya, y el informe del Ministerio de Justicia destaca que en 2020 se registraron 126 muertes relacionadas con trastornos mentales y el comportamiento asociado al uso de sustancias psicoactivas y defunciones por sobredosis en estupefacientes. La prisión, tengo un dato acá, que hay más de 60,000 que cumplen arresto domiciliario. Hay más de 120,000 que se encuentran en las cárceles. Que Dios permita que tu hijo no esté metido en esas rejas. Que tu hija no esté en ese lugar donde tienen que pedir permiso para salir, para entrar. La ropa que ponen aquí tiene que estar acá cuidándola para que otro no se la lleve. La dormida, alguien cree que es que allá hay una cama amplia. No, tiene que pagar dónde va a dormir, así sea en el piso, porque hay gente que es dueña de ese piso allí. Eso vale tanto, vale 200,000 pesos, pero ¿a dónde está la sábana? No, es que yo te dejo recostar ahí. Y vale eso. Y si quieres un lugarcito ya donde haya alguna tabla por ahí, vale 300 o vale 500. Pero es una sola tabla, sí, pero la tabla está aquí, no está allá, aquí está. La vida se vuelve tan difícil porque no se ha entendido bien los propósitos de Dios. Tú estás en una iglesia, escúchame por favor, que cada día se están abriendo obras. No sé si me entendió bien. Se están abriendo iglesias. Cada semana, cada día hay una obra nueva en Colombia. Tú tienes el obrero en tu casa. Tú tienes el pastor en tu casa. Pero tú te dedicas a otras cosas a última hora. ¿Por qué no te dedicas a conocer el propósito de Dios?
Señor, lo que yo no pude hacer, aquí está mi hijita, mi hijito, que Él sí lo puede hacer, porque creo en el propósito de Dios en la familia. En el mundo, más de 5 millones de personas encarceladas. No, es que hay tantas cosas, yo me estoy saltando por acá, pero quiero llegar a este punto: matrimonios en Colombia. El número de matrimonios registrados en el 16-23, en el año 2022, 70.800 contrajeron nupcias, y de esta cifra de matrimonio es la más alta que se ha registrado en el país suramericano. El matrimonio en el mundo: Estados Unidos aproximadamente 6.1 de matrimonios por cada 1.000, Canadá 4.3 por cada 1.000, y así viene sucesivamente. Pero hay separaciones, se casan unos aquí y se están separando acá, se separan, pero que Dios permita que en la iglesia nuestros hijos y nuestras hijas borren eso de separarse, porque Él llamó a un hombre y a una mujer para que establezcan su hogar para toda la vida. Mis hermanos, ya estoy entrando en la parte final, pero yo quisiera que tomáramos en cuenta algo. El que menos pensamos es el que Dios tiene para grandes cosas. Esos muchachos que tienes, tú tienes 3 o 4, o de pronto tienes 8 o 10, pero tienes 2 o 3, uno de ellos habla más que los otros 2. De esas niñas que tienes 2 o 3, una es la líder de las otras 2. Quiere decir entonces que no es tanto que tú tienes que esperar que todos sean iguales, pero el más voluntario, el más sencillo, el más noble, el que todavía te pregunta si él también puede orar, el que todavía te pregunta si se puede leer la palabra, el que todavía pregunta si puede ir a la iglesia contigo, el que todavía se le ve que viene acá a ensayar. Yo no sé si usted valora lo que sucedió esta mañana aquí. Usted ve un niño acá, a veces con la camisa por fuera y cantando ahí, untado por aquí con un pedazo de comida, y está cantando. Pero siquiera que lo tienes aquí cantando y no está drogándose por allá, siquiera que está aquí conociendo al solo Dios verdadero. ¡Alabanza! Quiero finalizar con esto que conmovió mi corazón. Cuando estaba en una de las iglesias en Colombia, en Cali, fui a predicar allá varias veces a eso que le llaman la olla. Nunca había visto yo una niña de 6 o 8 años drogada, tirada, y la mamá acá al otro lado, y le digo yo: niña, ¿y dónde está tu mamá? Mi mamá es la que está allá, que vive con esa otra señora, y por esa otra señora me abandonó a mí. Lesbianismo. Y por eso practico lo de que es drogarme por lo que ella hizo. O sea, drogarse por venganza. No, niña, no hagas eso, porque no es para hacerlo de esa manera. Busca a Dios. Sí, pero mire, pastor, lo que hizo, allá viven y ellas sí hablan y juegan y todo, yo aquí tirada. Porque mandó más en la mente el vivir con otra mujer o con otro hombre. Porque lo mismo sucede allá con niños también. Mi papá allá vive con aquel otro.
pero ¿y qué piensas tú entonces? No, yo voy a seguir el mismo camino. Y ojalá me pase lo que me pase. Hablan como de una manera decepcionada. Pero tus niños todavía están aquí. Tu familia todavía está aquí. No todo se ha perdido. Yo quiero que esta mañana escuches, voy a leer un texto de la palabra que está precisamente aquí, y yo quiero dejar este texto en la mente de ustedes. Marcos capítulo 7, verso 14. Jesús dice, llamando a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Es que no es tanto oír sino entender. Los escribas oían, pero no entendían. El joven rico oyó, pero no entendió. La noche que llegó Nicodemo, oía, pero no podía entender. Muchos lo escucharon, pero no lo entendieron. Por eso él dice, oídme y entended. Entienda los planes que Dios tiene con los suyos. Entiéndalos, por favor. Estén en pie. Esta mañana hay algo que está sucediendo aquí grandioso. El demonio no te puede arrebatar ni robar tu familia. Tu familia tiene dueño. Tus hijos tienen dueño. Y gracias a Dios por el programa ahora que ha hecho esta iglesia con su pastor Islas Dorcas, se puede entender perfectamente que todavía queda un propósito de Dios en la familia. Y permítame decir, si tu hijita ya casi no viene a la iglesia, esta oración que se va a hacer ahora, allá donde se encuentre, algo va a pasar. Mamá, ¿qué fue lo que sucedió allá? Yo sentí algo aquí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que le clamamos al Dios Todopoderoso para que Dios cumpla su propósito en ti. ¿Sabes, mamá? Me dan deseos de ir a la iglesia, de alabarlo, de glorificarlo, como lo hacía cuando yo estaba de niña, que salía a cantar. Es que Dios ya está comenzando el propósito en ti. Yo voy a invitar a algunas familias que se puedan unir en grupo. Reúnase con su señora, con sus hijos ahí. Tómense de la mano, casi abrácense. Ya hay algunos aquí en este altar. Oídme todos y entended. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo de hacer? Saca un poquito de tiempo para tus hijos y tu señora y tu familia, porque Dios tiene un propósito. Yo he visto muchos propósitos de Dios, y aún aquí en Bucaramanga, propósitos, planes. Quiere venir con su niño o allá donde está, abrácense allá, porque el hermano Víctor va a hacer esa clausura con una oración de fe por todas las parejas acá. Saben, hermanos, yo veo que están avanzando acá. Sigan los que puedan avanzar acá. El mejor lugar para que Dios comience su propósito es el altar. Jehová cumplirá su propósito.
Jehová me hará entender lo que quiere hacer conmigo. La edad que tienes, 8, 10, 12 o 15, y si naciste acá y tus padres vienen acá, es porque tiene un propósito. Si estás aquí y no estás haciendo lo malo allá, es porque vas entendiendo que Dios tiene algo acá. Dios les bendiga. ¿Alguien más que venga por acá? Mis hermanos, las estadísticas que les leí están atrasadas. Ahora están más altas. La pornografía crece cada día más. Colombia está entre las principales. Colombia está liderando una cantidad de cosas, drogadicción, vicio, todo. Pero ¿sabes qué es lo agradable? Que también Colombia está liderando los países misioneros, porque en medio de la maldad Dios manda la bendición, y cada día hay bautismos en el exterior, y hay más de 20,000 bautizados en el nombre glorioso de Jesucristo. Jehová cumplirá su propósito. Tus hijos aprenderán idiomas y van a predicar la palabra. Tus hijos estudiarán música y van a servir a Dios en la música. Tus hijos estudiarán teología y van a conocer la palabra y la doctrina fundamental. Tus hijos son el potencial que hay para que Dios cumpla su propósito. Nada te puede arrebatar esa bendición que tienes de tus hijos. El demonio te ha querido llenar de complejo y de duda y de incertidumbre, pero fuera todo eso, porque tú eres victorioso en el nombre glorioso de Jesucristo. Hermano Víctor, yo quisiera que usted como pastor ore por todas estas familias, pero yo quiero pedirle el favor. No sé si ya terminaron las clases allá, que los niños se vinieran. Y los niños y los maestros, todos vamos a orar por esos niños, por esas niñas. Los niños están aquí en el salón, hermano Rey. Gracias. Entonces vénganse para acá los niños, los maestros, ayúdenles, vengan acá, para que estos niños no sean ahora unos espectadores, sino que sean esos instrumentos activos aquí. No sea que sean solamente espectadores, sino partícipes. Venga abuelita con su nieto, venga mamá con su hijo, venga con su hija, con su hijo acá. Eso es, venga acá. Si usted se le olvidan muchas cosas de esos 3 días, nunca se le olvide que Dios tiene un propósito. Lo tiene. Él es rico en propósitos. Llamó a una muchacha idólatra y la convirtió en una gran mujer, Ruth la moabita. La llamó de la idolatría y la metió en el linaje de él. Una mujer llamada Rahab, de mala vida, la sacó de la mala vida y la metió en su linaje, porque él llama las cosas que no son como las que son. Llamó a una mujer pecadora de las más del pueblo, llamada María Magdalena, mala en todas las áreas, y la volvió una santa, porque él llama las cosas que no son como las que son. Dios puede hacer grandes cosas también en tu casa. Hermano Víctor, por favor. Jesús de Nazaret, en esta hora, mi Dios del cielo, elevamos a ti